Hubo una época en la que el simple nombre de John D. Rockefeller generaba temor. No solo fue el primer multimillonario de la historia, sino también una de las figuras más adineradas y poderosas que el mundo haya conocido. Su imperio, Standard Oil, se convirtió en el monopolio más dominante del planeta. No solo cambió la economía, cambió las reglas del juego. Rockefeller no solo vendía petróleo, sino que controlaba el mercado, controlaba los precios, controlaba a la competencia. Su influencia era tan grande que llegó a tener más poder que algunos presidentes de Estados Unidos. Pero detrás de esa imagen fría y calculadora, detrás del empresario implacable que conquistó el mundo de los negocios, existe una historia que pocos conocen, ya que Rockefeller no nació en un palacio, sino que nació en la pobreza. Creció en un hogar humilde, en medio de dificultades económicas y con un padre que era conocido por ser un estafador ambulante. Un hombre que entraba y salía de su vida, dejando a su madre con la responsabilidad de sacar adelante a la familia. 1839. Estados Unidos. La historia comienza en un pequeño pueblo, ubicado en el condado de Tioga, en la parte noreste del país. Richford, Nueva York. Nace un niño que algún día se convertiría en uno de los hombres más poderosos de la historia, John D. Rockefeller. Su familia era humilde. Su padre, William Bill Rockefeller, era famoso por su astucia y por desaparecer con frecuencia. En vez de trabajar en la granja, se dedicaba a actividades inusuales y diversas, entre ellas la venta de remedios falsos. Durante sus largas ausencias, fue su madre quien se encargó sola de criar a los hijos, transmitiéndole a John una fe sólida, una ética laboral rigurosa y un profundo sentido de responsabilidad. Desde niño, John mostraba una mentalidad empresarial precoz. Criaba pavos para venderlos, hacía pequeños préstamos y aprendía a gestionar el dinero del hogar. 1849. Estados Unidos. A los 10 años, su familia se vio forzada a mudarse a Cleveland, en Ohio, por un escándalo legal de su padre. Ya instalados en Cleveland, y con el sueño de ir a la universidad, la realidad lo frenó en seco. Su padre seguía ausente, sus hermanos eran pequeños, y su madre dependía de él para mantener el hogar. Con solo 16 años, abandonó la escuela antes de graduarse para buscar empleo. Tras 6 semanas de rechazos por ser demasiado joven, una firma de contabilidad finalmente le dio una oportunidad gracias a su pulcra caligrafía, sin siquiera mencionar cuánto le pagarían. El 26 de septiembre de 1855, el día que consiguió su primer trabajo, lo celebró cada año como su verdadero día del trabajo, más importante que su propio cumpleaños. Ese primer empleo fue su escuela de negocios. Aprendió cómo funcionaban los pagos, los proveedores y la administración. Cada mañana, camino al trabajo, comenzó a repetirse una afirmación que marcaría su destino. Estoy destinado a ser rico. A finales de 1855, recibió su primer salario, $50, equivalente a unos 0.50 centavos por día. Sin embargo, su dedicación no pasó desapercibida. Poco después, le aumentaron el sueldo a $300 anuales, aproximadamente $11,000 actuales. Ese incremento fue más que una mejora económica. Le dio algo que anhelaba profundamente: independencia de su padre. Desde joven, John D. Rockefeller demostró una fuerte vocación filantrópica, donando aproximadamente el 10% de su salario a causas benéficas. Pero su ambición no terminaba ahí. Tras 2 años como contador en una firma de comercio en Cleveland, una recesión golpeó la economía y uno de los socios abandonó la empresa, dejando a Rockefeller, con apenas 18 años, a cargo de gran parte de la operación. Aunque los ingresos se desplomaban, John no se dejó intimidar. Había ganado experiencia clave y estaba listo para dar el siguiente gran paso. Fue entonces cuando se asoció con Maurice B. Clark, un químico británico de 28 años que trabajaba en la misma calle, para crear Clark y Rockefeller, una empresa dedicada al comercio de alimentos. Compraban y vendían granos, carnes, pescados y otros productos básicos. Al principio, era un trabajo arduo. Recorrían Cleveland buscando clientes y apenas descansaban. Pero John se destacó rápidamente por su seriedad, disciplina y madurez, lo que le permitió ganarse la confianza de empresarios veteranos del sector. El mayor obstáculo era la falta de capital. Para solucionarlo, idearon un ingenioso truco financiero. Hacían correr el rumor de que estaban por invertir $10,000, aunque solo necesitaban $5,000,
lo cual generaba confianza en los bancos y facilitaba el acceso a préstamos. Esta estrategia les dio una ventaja clave justo cuando estalló la Guerra Civil Estadounidense, 1861 a 1865. Aunque Rockefeller estaba en contra de la esclavitud, no se alistó en el ejército. Su familia dependía completamente de él. Pagó $300, como era legal en ese entonces, para que otro hombre lo reemplazara, y además ayudó a financiar soldados de la Unión. Durante la guerra, la economía del norte se disparó y Cleveland se convirtió en un centro logístico clave. Como resultado, el negocio de Rockefeller y Clark cuadruplicó sus ingresos. En 1862, con solo 23 años, Rockefeller ya había generado más de $177,000 en ganancias, una fortuna para la época, equivalente a millones hoy en día. Su habilidad para prever oportunidades en medio de la incertidumbre marcó el comienzo de una carrera imparable. Y pronto, una nueva industria en crecimiento captaría su atención: el petróleo. Antes de que existiera la electricidad, la iluminación doméstica dependía de lámparas de aceite, y el combustible más común era la grasa de ballena. Sin embargo, la caza de ballenas era costosa, peligrosa y estaba empujando a varias especies hacia la extinción. Todo cambió en 1859. Cuando Edwin Drake logró perforar el primer pozo exitoso de petróleo en Titusville, Pensilvania. Este descubrimiento revolucionó el mercado energético. El petróleo crudo podía extraerse en grandes cantidades del suelo, de forma más barata y eficiente. Así nació el oro negro. En ese contexto emergente, John D. Rockefeller conoció a Samuel Andrews, un químico que dominaba una técnica clave: la purificación del petróleo crudo con ácido sulfúrico para producir queroseno de alta calidad, ideal para lámparas. Cleveland, por su cercanía con Pensilvania y su acceso a vías férreas y fluviales, era un punto estratégico para instalar una refinería. Rockefeller y su socio Maurice B. Clark invirtieron $4,000 en el proyecto de Andrews. Al principio, lo consideraron un negocio secundario, mientras seguían enfocados en el comercio de alimentos. Pero el auge del queroseno fue inmediato. En cuestión de meses, la refinería superó en rentabilidad al negocio alimenticio. John y Maurice decidieron abandonar los comestibles y apostar por el petróleo. Sin embargo, el mercado era inestable. Los yacimientos eran escasos y erráticos, lo que provocaba bruscas fluctuaciones en el precio del crudo. A veces había demasiado petróleo y los precios caían a 10 centavos. Otras veces, escaseaba y el precio subía a $14. Rockefeller tomó una decisión inteligente: evitar los riesgos de la extracción y enfocarse en la refinación, donde el control era mayor. En 1865, cuando la tensión del mercado se volvió insoportable para Clark, Rockefeller le compró su participación por $72,500, $1.35 millones actuales. Ese mismo año, se descubrió un importante nuevo yacimiento en Pensilvania, disipando los temores de escasez. El año anterior, también se había casado con Laura Spelman, una mujer devota, y compraron una casa modesta en Cleveland donde formaron una familia y un entorno económico favorable tras la victoria de la Unión en la Guerra Civil. Era el momento perfecto para construir algo grande. Fundó Standard Oil y construyó una segunda refinería. Con visión global, comenzó a exportar queroseno a Europa. Al poco tiempo, incorporó a Henry Flagler, un empresario metódico, profundamente religioso y despiadado en los negocios. Juntos transformaron la industria del petróleo. La competencia era feroz, así que aplicaron tácticas agresivas. Una de las más decisivas fue la negociación secreta con las compañías ferroviarias, claves en el transporte del crudo. Mientras algunas empresas como Pennsylvania Railroad abandonaban Cleveland, John aprovechó la necesidad de negocios de otras, como Erie y New York Central, para obtener descuentos de hasta el 75% en tarifas de envío. Estos acuerdos secretos, conocidos como rebates, le dieron a Standard Oil una ventaja mortal. La estrategia de John D. Rockefeller era implacable pero efectiva. Bajaba los precios del queroseno hasta que sus competidores, incapaces de igualar sus costos reducidos gracias a los acuerdos secretos con las compañías ferroviarias, quebraban. Una vez eliminada la competencia, Standard Oil podía subir los precios nuevamente, a veces incluso por encima del nivel original. Aunque esta táctica resultaba brutal, generaba enormes beneficios. Rockefeller era consciente de que sus prácticas, como los rebates, eran éticamente cuestionables.
ya que favorecían a grandes empresas como la suya, mientras dejaban a las pequeñas sin posibilidades de competir. Sin embargo, en aquella época no existían leyes que prohibieran este tipo de prácticas. La ley Sherman antimonopolio, por ejemplo, no se aprobaría sino hasta 1890, cuando Standard Oil ya dominaba gran parte del mercado. A pesar de su éxito, Rockefeller se enfrentaba a una nueva amenaza. El precio del petróleo estaba cayendo en picada, hasta $2.40 por barril, debido a un exceso de oferta. Nuevos campos de petróleo eran descubiertos constantemente, especialmente en Pensilvania, y eso alimentaba la sobreproducción. Incluso muchas de las refinerías que aún operaban lo hacían con pérdidas. Según los propios cálculos de John, el 90% de los refinadores estaban perdiendo dinero. Rockefeller entendió que ya no se trataba solo de ganar en una competencia empresarial, sino de evitar el colapso completo del sector. Frente a este caos, concibió una solución radical. Si el problema era sistémico, también lo debía ser la respuesta. Su visión era consolidar el control total sobre la industria del petróleo mediante un monopolio aún más poderoso y centralizado. Así nació el plan para transformar Standard Oil en una estructura sin precedentes, capaz de estabilizar la producción, fijar precios y eliminar de raíz la competencia. En 1872, con los precios del petróleo cayendo otro 25%, John D. Rockefeller y su socio Henry Flagler sabían que la industria estaba al borde del colapso. Para evitar hundirse con ella, John aceptó una propuesta del presidente del ferrocarril de Pensilvania, Tom Scott, una alianza secreta llamada South Improvement Company, SIC. Este acuerdo incluía a los 3 ferrocarriles más importantes del este de Estados Unidos, y a un grupo exclusivo de refinadores, con Rockefeller al frente. El trato otorgaba a Standard Oil reembolsos secretos del 50% en tarifas de transporte, y aún más impactante, compensaciones del mismo porcentaje cada vez que un competidor enviaba petróleo por esos ferrocarriles. Esto significaba que los rivales no solo pagaban más, sino que parte de ese dinero terminaba en los bolsillos de Rockefeller. Para colmo, las compañías ferroviarias le proporcionaban información confidencial sobre los envíos de sus competidores, dándole a Standard Oil una ventaja imposible de igualar. Aunque Rockefeller justificaba este cartel como una forma de estabilizar la industria, la noticia del acuerdo provocó indignación pública. Cuando los precios del transporte ferroviario se duplicaron de un día para otro, miles de personas salieron a protestar. Hubo actos de sabotaje, vandalismo e incluso boicots por parte de los productores de crudo. Sin suministro, las refinerías de Rockefeller quedaron paralizadas. Apenas 2 meses después de su creación, la SIC colapsó. A pesar de la humillación, Rockefeller no se detuvo. Aprovechó el miedo generado por el escándalo para avanzar aún más agresivamente. En lo que se conoce como la masacre de Cleveland, Standard Oil compró 22 de las 26 refinerías locales en solo 6 semanas, muchas veces a precios irrisorios. Los refinadores, temerosos de que Standard aún tuviera privilegios con los ferrocarriles, aceptaron vender. A quienes no querían salir del negocio, se les ofrecía unirse a la empresa. Así, Rockefeller no solo compró activos, sino también talento y conocimiento técnico. Con cada nueva adquisición, modernizaba las plantas, reducía costos y aumentaba la eficiencia. Para 1873, Standard Oil procesaba más de 1 millón de barriles de queroseno al año y dominaba el mercado de Cleveland. Sin embargo, ese mismo año llegó la crisis financiera del Jueves Negro, que desató una recesión de 6 años. Por primera vez, el precio del petróleo se desplomó no por exceso de oferta, sino por falta de demanda. Bajó hasta 48 centavos por barril, menos que el agua. Mientras muchas empresas quebraban, Standard Oil sobrevivía gracias a su solidez financiera y eficiencia operativa. Rockefeller vio en esta crisis una oportunidad. Lanzó una campaña nacional para adquirir refinerías en Pittsburgh, Filadelfia y Nueva York. Usó todo tipo de tácticas para presionar a sus rivales. Acaparaba barriles y maquinaria, reservaba todos los envíos por tren, o negociaba con los ferrocarriles para subir los costos de sus competidores. Finalmente, los compraba cuando ya no podían resistir. En pocos años, Rockefeller controlaba más del 50% de la capacidad de refinación en varias ciudades clave del país. Para reducir su dependencia de los ferrocarriles, construyó una red propia de oleoductos, lo que bajaba sus costos de transporte y aumentaba aún más su dominio. Sus oleoductos se extendían por toda la costa este, ganándole a Standard Oil el apodo del pulpo.
A los 30 y tantos años, John D. Rockefeller se había convertido en el rey absoluto del refinado de petróleo y en uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. En los inicios de su imperio, John D. Rockefeller comprendió que controlar la distribución del petróleo era tan crucial como refinarlo. Por ello, selló una alianza con Cornelius Vanderbilt, el magnate ferroviario, quien le ofreció tarifas preferenciales para transportar su queroseno al este del país. Esta sociedad fue clave para la rápida expansión de Standard Oil. Sin embargo, mientras Vanderbilt confiaba en haber ganado un cliente valioso, Rockefeller ya trazaba un plan más ambicioso: construir su propia red de oleoductos para independizarse por completo del transporte ferroviario. Cuando Vanderbilt comenzó a aliarse con otros magnates ferroviarios como Thomas Scott, presidente del Ferrocarril de Pensilvania, para recuperar poder ante el creciente dominio de Standard Oil, las tensiones aumentaron. Scott también comenzó a notar que la decisión de Rockefeller de depender menos del ferrocarril estaba afectando gravemente sus ingresos. En respuesta, Scott intentó contraatacar. Decidió construir su propia infraestructura de petróleo, incluyendo refinerías y oleoductos, con el objetivo de competir directamente con Rockefeller. Esta acción fue vista por Rockefeller como una declaración de guerra. En represalia, Rockefeller suspendió todos los contratos que tenía con el ferrocarril de Scott en Pensilvania. Esto provocó una enorme crisis en la empresa de Scott, ya que desvió su petróleo a otras líneas ferroviarias como New York Central y Erie Railroad. Esta guerra comercial hizo que cientos de empleados fueran despedidos, y a quienes conservaron sus puestos se les impuso una drástica reducción salarial del 20%. La tensión acumulada explotó poco después, dando origen a la Gran Huelga Ferroviaria de 1877. La crisis se extendió. Otras grandes ferroviarias como Baltimore and Ohio Railroad, BIO también enfrentaron despidos y recortes. Esta ola de despidos provocó una de las huelgas laborales más violentas de la historia de Estados Unidos. En Pittsburgh, los trabajadores incendiaron más de 500 vagones de carga, 120 locomotoras y 27 edificios del ferrocarril de Pensilvania. El ferrocarril de Pensilvania, que alguna vez fue un gigante invencible, cayó derrotado. Thomas Scott, acorralado y humillado, estaba listo para rendirse. El socio de Rockefeller, Henry Flagler, vio la oportunidad de destruirlo completamente, pero John prefirió una jugada más estratégica. Rockefeller ofreció un gran acuerdo de cooperación. Garantizaría que el 47% del transporte de Standard Oil fuera con el ferrocarril de Pensilvania, repartiendo el resto entre el New York Central, Erie y BIO. A cambio, exigía grandes descuentos secretos, acceso a los datos sobre los envíos de sus competidores, y una comisión de 20 centavos por cada barril transportado por cualquiera de las ferroviarias. Con este movimiento, Rockefeller consolidó su control sobre el transporte ferroviario y reafirmó su dominio del 90% del mercado de refinación de petróleo. Las pocas refinerías independientes que quedaban estaban principalmente en Nueva York. Thomas Scott, derrotado y humillado, nunca se recuperó. Murió poco después de un derrame cerebral en 1881. Su muerte dejó una cicatriz profunda en Andrew Carnegie, su antiguo protegido, quien responsabilizó a Rockefeller por la caída de su mentor. A partir de ese momento, surgió una rivalidad legendaria entre el rey del petróleo y el rey del acero. Pero incluso con su poder consolidado, nuevas amenazas se asomaban. Thomas Edison acababa de presentar la bombilla eléctrica, patentada en 1880, lo que ponía en riesgo el uso del queroseno como fuente de iluminación. Al mismo tiempo, en 1885 se descubrió un enorme yacimiento de petróleo en el norte de Ohio, lo que podía causar un exceso de oferta y hacer desplomar los precios. Con el descubrimiento de petróleo en Ohio, Rockefeller cambió de estrategia e inició una integración vertical, buscando controlar todo el proceso, desde la extracción hasta la venta del petróleo. Compró tierras en Ohio, levantó torres de perforación y construyó oleoductos. Pero se topó con un obstáculo. El petróleo de la zona tenía un olor insoportable debido a su alto contenido de azufre. Apodado petróleo zorrillo, su precio se desplomó a 15 centavos el barril. Mientras otros desistían, John contrató químicos que en menos de un año lograron eliminar el olor, haciendo que Standard Oil se convirtiera en la única capaz de refinarlo con éxito. Esto le dio una ventaja cuando se descubrieron reservas masivas en Texas, Oklahoma, California y Kansas. Además, el auge del automóvil
iniciado con modelos como el Ford Modelo T, hizo que un subproducto antes descartado del petróleo refinado, la gasolina, se volviera altamente demandado. Así, lo que antes era desperdicio, se convirtió en una nueva fuente de ingresos para Standard Oil. Cuando la economía colapsó en la crisis de 1893, y más de 600 bancos quebraron, Rockefeller no solo resistió, prosperó. Con su fortuna creciendo, comenzó a retirarse del manejo diario y delegó sus inversiones a Frederick Gates, un exministro bautista que reorganizó su portafolio. Gates, junto a John Jr., hijo de Rockefeller, comenzó a diversificar estratégicamente sus inversiones. Entonces, compró terrenos en la cordillera de Mesabi, Minnesota, donde yacía una de las mayores reservas de mineral de hierro de América del Norte. Esto alarmó a Andrew Carnegie, líder de la industria del acero, ya que Rockefeller comenzó a vender hierro a bajo precio a sus competidores, hasta $3 por tonelada, mientras que el mercado lo ofrecía entre $5 y $6, generando rumores de que entraría al negocio del acero. Para evitar un conflicto directo, Carnegie pactó un acuerdo secreto. Compraría 500,000 toneladas de hierro de Rockefeller y usaría sus ferrocarriles, a cambio de reembolsos ocultos. Así, ambos sellaron una alianza estratégica para dominar el mercado sin enfrentarse. Este pacto llamó la atención de JP Morgan, quien tuvo una visión aún más ambiciosa: fusionar los activos de Carnegie y Rockefeller bajo una sola empresa, US Steel. Cuando Morgan quiso comprar las minas de Mesabi, fue recibido por John Jr., quien sorprendió a todos con su frialdad negociadora. El resultado: Morgan ofreció $88.5 millones en acciones, hoy más de 3.100 millones, haciendo a Rockefeller uno de los mayores accionistas del nuevo gigante del acero. Mientras tanto, Standard Oil seguía creciendo, impulsada por la demanda de gasolina. Para 1911, sin embargo, las prácticas monopólicas de la empresa llevaron al presidente Theodore Roosevelt a aplicar la ley Sherman antimonopolio contra ella. El juicio reveló sobornos, amenazas y espionaje corporativo. Aunque Rockefeller nunca se presentó en corte, la Corte Suprema ordenó la disolución de Standard Oil en más de 30 compañías independientes. Paradójicamente, esta decisión hizo aún más rico a John, ya que conservó acciones en todas las nuevas empresas, muchas de las cuales se convirtieron en gigantes por sí solas: Exxon, Mobil, Chevron, Amoco, entre otras. Con su imperio consolidado en múltiples industrias y su fortuna en su punto más alto, Rockefeller se dedicó por completo a la filantropía, guiado por Gates. Fundó la Universidad de Chicago, el Rockefeller Institute for Medical Research, actual Universidad Rockefeller, y financió programas de salud pública, como campañas contra el anquilostoma y la fiebre amarilla. En total, donó más de $540 millones, equivalentes a más de 10.000 millones actuales. Cuando murió en 1937, John D. Rockefeller dejó un legado complejo. Fue considerado tanto un genio de los negocios como un símbolo de codicia corporativa. Pero una cosa es indiscutible: transformó por completo la industria del petróleo, el mundo empresarial estadounidense y el concepto mismo de riqueza. John D. Rockefeller es un ejemplo de que con determinación, visión y estrategia, es posible transformar una vida de humildes comienzos en un imperio empresarial. Aunque su camino estuvo lleno de decisiones controversiales y jugadas cuestionables, no podemos negar su capacidad para superar obstáculos y crear algo grandioso desde cero. En muchos aspectos, fue un hombre que no solo construyó riqueza, sino que también cambió la industria del petróleo y dejó una huella imborrable en el mundo empresarial. Su historia nos recuerda que las oportunidades están en todas partes, pero solo aquellos dispuestos a pensar de manera diferente, asumir riesgos calculados y aprender de los fracasos son los que realmente logran transformar sus sueños en realidades. Gracias por ver. Suscríbete, dale like y comenta lo que más te impactó de Rockefeller. Nos vemos en el próximo video.